Hay una propiedad frente al imponente océano Atlántico allá en Hannisport, Massachusetts, que vista desde arriba parece el mismísimo paraíso. El sueño americano perfecto. Enormes casas coloniales de madera blanca impecable y tejados oscuros que contrastan fuertemente con el cielo azul intenso. Preciosos jardines que parecen sacados de una revista de arquitectura y muelles privados donde los veleros descansan bajo la brisa salada. Y las banderas estadounidenses ondean tranquilas, como si ninguna desgracia pudiera tocar jamás este rincón de tierra privilegiada. Pero oye, si te acercas un poco más y prestas atención a lo que los vecinos murmuran en voz baja, si revisas a fondo los archivos de la policía, los certificados de defunción y las autopsias acumuladas durante casi 8 largas décadas, vas a descubrir algo que hiela la sangre. Este lugar conocido mundialmente como el Kennedy Compound no es una simple mansión. Es un cementerio disfrazado como bonita residencia de verano. 4 de los 9 hijos originales terminaron muertos de forma violenta antes de cumplir 50 años. 15 nietos y bisnietos fallecidos en circunstancias trágicas. Hubo asesinatos, fatales accidentes aéreos, sobredosis, ahogamientos y suicidios. Una tasa de mortalidad prematura tan estadísticamente ilógica para una familia con acceso ilimitado a dinero, la mejor educación y atención médica de primer nivel, que millones de personas alrededor del mundo creen ciegamente que la dinastía Kennedy arrastra una oscura maldición. Y esta es la investigación forense sobre cómo esta familia, destinada a liderar todos los Estados Unidos por muchas generaciones, se transformó rápidamente en el puro sinónimo de tragedia. Y cómo esa enorme mansión junto al mar acabó siendo el sangriento epicentro de la dinastía más cruel en toda la historia política estadounidense. Si esta oscura historia te atrapa, suscríbete para ver nuevas investigaciones sobre las fortunas malditas del poder. Dale a like si opinas que hay oscuros secretos que ni el dinero puede esconder. Y cuéntame en los comentarios tu gran teoría. ¿Acaso los Kennedy sufren maldiciones sobrenaturales? ¿O simplemente están cosechando lo que ellos sembraron? Tu fiel apoyo hace posibles todas estas profundas investigaciones. Ahora, para entender cómo arrancó esta maldición, toca analizar al hombre que forjó el enorme imperio y que sin sospecharlo, plantó las oscuras semillas de su propia destrucción. Joseph nació aquel 6 de septiembre de 1888 en un conflictivo barrio marginal de Boston, donde las familias católicas irlandesas malvivían hacinadas dentro de oscuros edificios de ladrillo, trabajando duramente en los muelles, oscuras fábricas y también bares clandestinos. Hablamos de un Boston muy fracturado por marcadas líneas invisibles, pero crueles. Por un lado, los poderosos protestantes anglosajones, que dominaban los bancos y las universidades y negocios limpios. Por el otro, los trabajadores irlandeses que arrastraban el cruel estigma de ser tratados como sucios, violentos e inferiores. Su padre, Patrick Joseph Kennedy, era el dueño de unos cuantos salones allí en East Boston. Negocios muy modestos, apestando a cerveza rancia y tabaco barato, que al menos generaban el dinero suficiente para lograr que la familia no pasara hambre. Pero ya desde pequeño, Joseph observaba aquellos modestos locales con un frío desprecio apenas disimulado. Él no iba a ser un dueño de cantinas para borrachos. Quería sentarse en las altas mesas donde se decidía el verdadero poder en Estados Unidos. Hay una clara anécdota que sus biógrafos siempre repiten. Con solo 12 añitos, Joseph vendía varios diarios en aquellas frías esquinas de Boston. Un día cualquiera, un arrogante banquero protestante pasó por su lado en un elegante carruaje de caballos sin dedicarle una mirada. Muy furioso, Joseph arrojó todos sus periódicos sobre la nieve y juró en voz alta que algún día ese mismo ricachón tendría que rogarle favores. Aquello no fue ninguna fantasía infantil, fue una auténtica declaración de guerra. Logró estudiar en la exigente Boston Latin School y después en Harvard, donde aprendió de golpe que, en Estados Unidos, tener dinero siempre compraba algo mucho más valioso que los lujos. Compraba puro respeto. Con 25 años, lanzando agresivas maniobras financieras que rozaban lo ilegal, se transformó en el presidente más joven del Massachusetts Columbia Trust Company. Sus enojados competidores nunca olvidaron cómo alcanzó ese puesto, ni perdonaron los sucios métodos que empleó para atornillarse en él. En 1914, Joseph contrajo matrimonio con Rose Fitzgerald, hija de John Honey Fitzgerald, alcalde de Boston, y uno de los líderes políticos irlandeses más respetados e influyentes de la ciudad. Y créeme, este no fue un lindo matrimonio por amor romántico. Aunque Joseph era capaz de simular muchísimo encanto cuando le convenía, fue una astuta fusión corporativa.
El dinero de Kennedy simplemente se casaba con el enorme poder político de los Fitzgerald, dos ingredientes que Joseph sabía perfectamente que le harían falta para escalar a esos exclusivos círculos de poder que lo habían excluido toda su vida. Y en la Primera Guerra Mundial, mientras otros jóvenes de su edad morían tirados en las frías trincheras de Europa, Joseph trabajó cómodamente en los astilleros de Bethlehem Steel. Allí forjó sus mejores contactos clave con grandes industriales, poderosos políticos y militares, amasando sus primeros cientos de miles de dólares sin siquiera disparar un solo tiro. Y créeme, la guerra para Joseph no fue ninguna tragedia nacional, sino una fantástica oportunidad de negocio extraordinaria. Pero su inmensa fortuna llegaría en los años 20, cuando Estados Unidos impuso la famosa Ley Seca, que se prohibió la producción, venta y transporte de alcohol. Para millones de ciudadanos estadounidenses, esto representó una auténtica época de pura hipocresía moral. Para hombres audaces como Joseph Kennedy, supuso la gran oportunidad de volverse millonarios de la noche a la mañana. Aunque jamás lo acusaron ni juzgaron formalmente, varios historiadores de enorme prestigio, incluyendo a biógrafos como David Nassau y expertos en crimen organizado, han documentado con clarísima evidencia circunstancial que el patriarca Joseph Kennedy amasó gran parte de su fortuna inicial introduciendo ilegalmente whisky escocés e irlandés. Colaboraba estrechamente con figuras históricas de la mafia como Frank Costello, uno de los capos más temibles de Nueva York, distribuyendo todo ese alcohol mediante redes clandestinas que lograban abastecer locales secretos en las bulliciosas Boston, Nueva York y Chicago. Los registros aduaneros de Canadá demuestran que diversas empresas vinculadas al propio Joseph importaban inmensas cantidades industriales de licor bajo supuestos fines médicos. Los testimonios de antiguos contrabandistas mencionan habitualmente su nombre una y otra vez. Pero Joseph era demasiado astuto para dejar rastros. Utilizaba rápidos intermediarios, empresas fantasma, papeles falsificados. Al terminar aquella prohibición en 1933, Joseph ya había lavado su dinero sucio en negocios completamente legales. A finales de los años 20, Joseph era un multimillonario con un inmenso portafolio diversificado, sólidas inversiones en Hollywood, donde protagonizó sonados romances con actrices míticas como Gloria Swanson, valiosos bienes raíces en las zonas más prestigiosas de la costa este, y mucha manipulación del mercado bursátil, empleando siempre información confidencial y privilegiada, tácticas que eran completamente legales en aquella época, pero que hoy enviarían a cualquier persona a prisión. En 1929, justo antes del terrible colapso de Wall Street, que arruinó a millones de familias estadounidenses, Joseph vendió rápido todas sus acciones y convirtió toda su fortuna en puro efectivo. ¿Fue simple suerte, instinto natural o información confidencial obtenida por sus poderosos contactos políticos? Jamás lo sabremos con total certeza. Lo que sí sabemos seguro es que mientras Estados Unidos se hundía en la Gran Depresión, Joseph Kennedy se volvió todavía más rico, comprando excelentes activos a precios de pura liquidación. Con ese dinero consolidado, sintió el deseo de construir algo mucho más duradero que unas simples cuentas bancarias en Suiza. Algo grande que demostrara al mundo que un irlandés católico podía vivir y prosperar muchísimo mejor que la élite protestante que controlaba Estados Unidos. Joseph no quería únicamente amasar riquezas. Anhelaba fundar una poderosa dinastía familiar que durara siglos. Y tenía un plan sumamente específico para poder conseguirlo. Sus propios hijos varones se acabarían convirtiendo en presidentes de Estados Unidos. Eso no era una simple aspiración, era una orden directa. Una obsesión que repetiría constantemente durante las cenas familiares, en las tensas reuniones de negocios y en las conversaciones privadas. Uno de mis hijos será presidente, afirmaba con la fría certeza de quien está moviendo sus piezas en un enorme tablero de ajedrez, donde las vidas humanas son simples peones totalmente sacrificables. Pero lo que Joseph jamás pudo prever, eso que su enorme arrogancia y desmedida ambición le impedían ver, era que estaba diseñando una terrible máquina trituradora que eventualmente terminaría devorando a cada uno de sus amados hijos. Y el primer gran escenario de esta oscura tragedia, el mismo lugar donde se desarrollaría el drama familiar más sangriento de toda la historia norteamericana, sería esa exclusiva propiedad frente al mar comprada en 1926. En 1926, Joseph Kennedy compró una inmensa casa justo frente al mar en Hazesport, Cape Cod, una península bastante estrecha que se adentra profundamente en el Océano Atlántico como un gigantesco brazo extendido hacia Europa. Históricamente, esta zona era el gran refugio de verano para las familias protestantes más históricas de Boston, como los Lodge, los Salton Stall
y los Cabot. Poderosas familias cuyas inmensas fortunas provenían de aquellos barcos balleneros del siglo XVII o del comercio de opio con China. Apellidos históricos que sonaban en las exclusivas universidades de la Ibagué desde mucho antes de que existiera Estados Unidos como nación. Para toda esta élite local, la repentina llegada de Joseph Kennedy a Cape Cod fue como descubrir una horrible mancha de aceite flotando en su océano privado. Era un irlandés católico, alguien con dinero que apestaba a contrabando y una ambición sin ningún límite social, comprando propiedades en su propio santuario exclusivo. Indignados, algunos vecinos protestantes dejaron literalmente de saludar a la familia Kennedy. Otros simplemente vendieron sus casas y se mudaron mucho más lejos. Pero Joseph no compró esa enorme propiedad costera para ser amigos. La adquirió para construir una verdadera fortaleza. Al principio, la casa original no era la mansión más grande ni la más lujosa del vecindario cuando la adquirió. Era una clásica estructura colonial de madera blanca de 2 pisos, con 9 amplios dormitorios, techos de tejas oscuras y una hermosa vista directa hacia el puerto, donde los hermosos veleros navegaban tranquilos durante los soleados meses de verano. Sin embargo, Joseph tenía planes muchísimo más ambiciosos que solo poseer una típica casa de vacaciones. Durante los años siguientes, empleando la fría metodología de un experto general que planea una campaña militar, Joseph comenzó a comprar rápidamente las propiedades adyacentes. Una casa aquí, algún terreno allá, un impresionante muelle privado más adelante. Expandió toda la casa principal añadiéndole alas completas. Construyó nuevas casas extra para cuando sus hijos crecieran y formaran familias. Construyó pistas de tenis, donde organizaba torneos feroces. Diseñó jardines inmensos que exigían un batallón de jardineros trabajando sin parar. Ya hacia principios de los años 30, lo que empezó sin una simple casa, ya era un inmenso complejo familiar de lujo que ocupaba varias hectáreas de costa frente al mar. No era solo una finca, era su feudo personal, un auténtico mini reino, donde Joseph controlaba con puño de hierro cada detalle del clan Kennedy. El diseño de este complejo dejaba ver perfectamente cómo funcionaba su mente. Todo estaba pensado para alimentar una rivalidad brutal y una vigilancia mutua constante. Las casas estaban muy juntas para que él pudiera controlar a sus hijos a cada segundo, pero bastante separadas para dar una falsa sensación de intimidad. Los muelles donde amarraban los veleros eran auténticos campos de batalla. Los hermanos se enfrentaban en regatas que el patriarca organizaba bajo normas pensadas para ensalzar campeones y pisotear a los vencidos. Entre 1915 y 1932, Rose Kennedy trajo al mundo a 9 hijos en total. Joseph Jr., John, Rosemary, Kathleen, Eunice, Patricia, Robert, Jean y Edward. 9 críos educados bajo un sistema que juntaba el máximo lujo con pura disciplina militar y mental. Tenían todo el dinero del mundo, pero el cariño y orgullo de su padre solo se compraban ganando. Iban a las mejores escuelas de élite, pero soltar una lágrima era un fracaso imperdonable. Llevaban el apellido Kennedy, sí, pero eso exigía la obligación sagrada de ser siempre los número 1 sin importar a quién pisara. Desde muy niños, los hijos aprendieron pronto las reglas ocultas de la casa. Perder no existía, era una deshonra absoluta, y mostrar cualquier dolor emocional significaba traicionar a todo el clan. El triunfo personal solo valía la pena si alimentaba las metas conjuntas que Joseph había marcado a fuego. Y lo más vital, un hijo varón tenía que llegar a ser presidente de Estados Unidos. Ese era el premio gordo, el destino indiscutible de la dinastía Kennedy. Pasando los veranos en Hyannisport, las fotos retrataban estampas que parecían copiadas de un anuncio sobre la típica vida perfecta estadounidense. Chicos bronceados corriendo por la playa. Partidos de fútbol americano sobre un césped impecable. Unas cenas en familia desde la terraza mirando al mar y veleros blancos cortando unas aguas de un azul intenso. Rose siempre vestidas sin un solo defecto, regalando sonrisas a los fotógrafos. Joseph de lino blanco, gobernando las mesas como un César romano, escoltado por sus sucesores. Sin embargo, el servicio, los jardineros, las cuidadoras y los chefs que mantenían la mansión contaban cosas totalmente distintas cuando nadie más los escuchaba. Hablaban de un Joseph gritando con una furia tan salvaje que dejaba temblando a sus hijos al perder una regata de veleros. Rumores de castigos basados en un silencio de hielo durante días por no cumplir las altas expectativas del patriarca. Cotilleos sobre Joseph invitando sin tapujos a sus amantes actrices de Hollywood a casa, mientras Rose se encerraba en el cuarto para rezar.
disimulando y tragándose las risas que se filtraban desde el cuarto de su marido. Aquella mansión vista desde la calle era el puro sueño americano convertido en arquitectura colonial costera. Pero de puertas adentro, parecía un campo de batalla para criar soldados políticos. Un laboratorio oscuro donde Joseph moldeaba a sus hijos como simples piezas creadas para cumplir todos sus sueños rotos. La careta de familia intocable ya escondía grietas enormes desde sus inicios. Fisuras que no tardarían en abrirse como roturas imposibles de curar. Y la primera gran caída, esa que muchos llaman el gran inicio de la maldición Kennedy, salpicaría a la tercera hija, Rosemary, por una decisión que Joseph tomó en 1941, persiguiéndole sin piedad hasta su último suspiro. Rosemary Kennedy llegó al mundo el 13 de septiembre de 1918, en plena pandemia de gripe española que arrasó con millones de vidas por todo el planeta. Su nacimiento fue todo un caos. La enfermera, esperando a un médico que llegaba muy tarde, forzó la cabeza de la bebé hacia adentro del canal de parto durante 2 horas, provocándole seguramente lesiones cerebrales por la grave falta de oxígeno. Rosemary salió adelante, pero de niña ya mostraba muchos problemas que la aislaban del resto de la familia. Mientras Joseph Jr. y John peleaban a muerte por ganar, mientras Kathleen deslumbraba a todos en las fiestas con un magnetismo brutal, Rosemary peleaba con lo más básico. Leer le costó un infierno de años. Escribir suponía un muro enorme. Sacaba notas desastrosas aunque le pagaran los mejores profesores privados. Pero lo que de verdad aterraba a Joseph no eran sus suspensos, sino sus temidos brotes. En cuanto Rosemary pisó la adolescencia, empezó a sufrir arranques de pura violencia sin previo aviso. Pegaba chillidos de la nada, atacaba a sus propias hermanas, se fugaba en plena madrugada para deambular por las calles de Hyannisport en camisón. Y los médicos. En aquella época, sabiendo tan poco sobre problemas del desarrollo cognitivo, los doctores simplemente diagnosticaron un vago retraso mental y ciertas tendencias psicóticas. Para Joseph Kennedy, un hombre obsesionado con proyectar la imagen de una familia impecable, destinada al poder político absoluto, tener una hija con problemas intelectuales y una conducta inestable era mucho más que un simple bochorno. Era un riesgo político totalmente inaceptable. ¿Y si Rosemary sufría algún tipo de crisis durante un evento, mientras Joseph Jr. estaba en plena campaña electoral? ¿O qué pasaría si terminaba embarazada en una de sus tantas escapadas nocturnas? ¿Cómo lograrían explicarle al votante conservador y católico que la impecable estirpe de los Kennedy incluía una hija defectuosa? Durante muchos años, Joseph intentó esconderla usando una estrategia muy meticulosa. Rosemary aparecía en público como una chica un tanto tímida, pero normal. La obligaban a ir a galas de sociedad donde terminaba actuando de manera errática. Sonreía a destiempo y soltaba puros disparates, provocando un bochorno enorme que los demás Kennedy tapaban con sonrisas muy forzadas. En 1941, al cumplir los 23, aquellos episodios empeoraron muchísimo. Se volvía cada vez más agresiva, sobre todo al tener su periodo menstrual. Los doctores privados que la veían recomendaron encerrarla para siempre, pero Joseph descubrió algo que consideró una solución infinitamente superior: la famosa lobotomía prefrontal. Este método tan popularizado por el médico portugués António Egas Moniz aseguraba relajar por completo a pacientes muy agresivos usando la destrucción mediante cirugía de varias conexiones en la zona frontal del cerebro. Quienes lo vendían hablaban siempre de grandes milagros y curas totalmente definitivas. Lo que callaban era que dejaban a personas reales, convertidas en sombras, lobotomizadas de sí mismas. Con sus personalidades anuladas y unas capacidades mentales hechas polvo, Joseph decidió avanzar sin hablarlo del todo con Rose, sin contar con el resto de sus hijos, y sin preguntar jamás a Rosemary, quien nunca llegó a entender qué iban a hacerle. Así que autorizó a 2 cirujanos, Walter Freeman y James Watts, a ejecutar aquel experimento clínico. La operación resultó de una simpleza brutal y muy salvaje. Con Rosemary consciente aunque sedada, aquellos doctores le taladraron el cráneo entrando por las cuencas de sus propios ojos. Luego metieron unas herramientas médicas que parecían picaelos hasta llegar a su lóbulo frontal. Mientras la chica cantaba melodías y rezaba unas oraciones que le ordenaban repetir, ellos cortaban y destruían su tejido cerebral. Siguieron trabajando metódicamente, deteniéndose únicamente cuando Rosemary dejó de responder con sentido. El resultado fue una tragedia enorme y además irreversible. Rosemary terminó con discapacidades gravísimas y una edad mental reducida a la de una cría. Ya ni siquiera podía caminar sin pedir ayuda. Su voz se limitaba a unos balbuceos sin sentido alguno. Dejó de reconocer a sus propios hermanos. Aquella muchacha joven, que aún con sus barreras,
siempre había adorado bailar, nadar y jugar con sus hermanos, acabó siendo aniquilada de manera quirúrgica, solo para salvaguardar la ambiciosa carrera política paterna. Joseph la ocultó rápido en St. Coletra, un centro de monjas en Jefferson, Wisconsin, a más de 1000 kilómetros lejos de la finca familiar. Durante las próximas 6 décadas, Rosemary sobreviviría allí olvidada del mundo, casi sin visitas, ni siquiera por parte de su propia sangre. Durante años, cuando la prensa o los conocidos preguntaban por ella, el clan Kennedy mentía asegurando que Rosemary era maestra de niños con necesidades especiales en un colegio de Wisconsin. Esa cruda realidad no llegó a destaparse a la luz pública hasta los 80. Muchos estudiosos de la trágica maldición Kennedy aseguran que esta fue la transgresión original, el auténtico pecado fundacional. Ese instante clave donde Joseph Kennedy, consumido por una arrogancia descomunal y su inmenso desprecio por todo aquello que no alimentara sus metas, pisoteó una frontera ética imperdonable y sin ningún tipo de retorno. Y justo desde ese oscuro minuto, cierta especie de venganza cósmica, o el simple eco natural de una maldad brutal, empezó lentamente a cobrarse una revancha muy metódica contra el clan que no dudó en aniquilar a su propia hija, buscando un trono político. La lobotomía ocurrió en 1941. Justo 3 años después, se desató esa cruel cadena de trágicas muertes que terminaría persiguiendo a esta dinastía durante casi 80 largos años. Joseph Patrick Jr., nacido en 1915, era el hijo de oro que su padre siempre quiso moldear. Alto, con el cuerpo perfecto de un atleta universitario, mandíbula rotunda y una sonrisa magnética que calcaba todo el encanto de su abuelo Honey Fitz. Era una mente brillante en Harvard, graduándose con altísimos honores. Un tipo extremadamente admirado entre todos sus compañeros, quienes lo coronaban siempre como capitán deportivo, máximo representante del consejo estudiantil, y el gran cerebro detrás de las fiestas del campus. Pero más allá de todo este talento, destacaba su ciega dedicación para conquistar ese trono político que su ambicioso padre le había dibujado desde la propia cuna. Joe Jr. no se limitaba a aceptar que presidiría los Estados Unidos. Lo creía firmemente con la fe ciega de una profecía totalmente inevitable. Se preparaba para ese destino con la disciplina de un soldado entrenando para la gran guerra que sabe que estallará. Estudió leyes en Harvard Law School. Tejió redes meticulosas con figuras clave del Partido Demócrata. Dio grandes discursos en mítines políticos locales para pulir su retórica. Viajó hasta Europa para empaparse de la geopolítica internacional. Absolutamente todo lo que hacía, cada decisión que tomaba, cada contacto que cuidaba, estaba fríamente calculado para allanar su camino hacia la Casa Blanca. Joseph padre invirtió mucho más tiempo, más dinero y mucha más atención personal en Joe Jr. que en cualquiera del resto de sus hijos. Durante las cenas familiares en casa, Joe Jr. siempre se sentaba a la derecha de Joseph, el sitio de honor, mientras sus otros hermanos ocupaban sillas según su jerarquía de nacimiento y según el puro cariño paterno. Las charlas de mesa giraban siempre en torno a Joe Jr., sus opiniones políticas, planes de futuro y logros. Los demás hijos eran como un coro que aplaudía al protagonista absoluto. El segundo hijo, John Fitzgerald Kennedy, conocido popularmente como Jack, vivía de continuo completamente eclipsado por la gigantesca sombra de su querido hermano mayor. Jack era enfermizo desde crío. Sufrió escarlatina que casi lo mata a los 3 años y problemas lumbares crónicos que le causaban un dolor continuo. Padecía la enfermedad de Addison, requiriendo medicinas de por vida, y numerosas infecciones que lo hospitalizaban bastante a menudo. Era más delgado, notablemente más débil físicamente, y menos imponente que Joe Jr. Durante aquellas duras regatas de veleros que el patriarca organizaba en Hyannis Sport, Jack solía perder siempre contra Joe Jr. Durante los partidos de fútbol americano en el césped, Joe Jr. placaba y derribaba a Jack con una violencia tremenda que iba mucho más allá del propio deporte. En las cenas, cuando Jack expresaba cualquier opinión política seria, Joseph le cortaba en seco diciendo: «Joe, ¿tú qué opinas de esto?». Era como si la visión de Jack fuera basura irrelevante hasta que el heredero diera su gran veredicto. Pero Jack miraba, aprendía callado, y desarrollaba un intelecto muy afilado y un fino humor irónico. Lo usaba como coraza dura contra esas comparaciones constantes. Y en secreto, aunque jamás la admitiría en voz alta, seguramente guardaba un hondo rencor hacia aquel niño dorado perfecto, que acaparaba por completo todo el espacio emocional de su padre. Al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, Joe Jr.
vio la ocasión ideal para sumar medallas de héroe militar a su currículum presidencial. Se apuntó de inmediato en la Marina de los Estados Unidos como piloto aviador. Completó misiones muy peligrosas sobre el Atlántico y Europa, patrullando a la caza de submarinos alemanes y escoltando vitales convoyes de suministros, bombardeando bases enemigas. Hacia 1944, completó el cupo mínimo de misiones aéreas de combate para volver a casa bañado en honores. Su deber patriótico estaba cumplido. Ya podía regresar a Norteamérica, lanzar su ansiada carrera política y exprimir ese estatus de veterano de guerra para conectar muy bien con los futuros votantes. La ruta a la Casa Blanca quedaba despejada, pero justo entonces le propusieron unirse a la Operación Afrodita, una misión voluntaria clasificada como un riesgo extremadamente letal. El plan sonaba simple en la teoría, pero era puramente suicida. Algunos pilotos voluntarios volarían bombarderos B-24 Liberator, llevando unas 10 toneladas de puro explosivo Torpex contra los búnkeres alemanes fortificados en Francia. Estando ya muy cerca del objetivo, los pilotos enfilarían la aeronave hacia el blanco militar, conectarían rápido el sistema de control remoto y saltarían en paracaídas justo antes del choque frontal. Unos aviones teledirigidos guiarían ese bombardero ya sin tripulación hasta causar la explosión final. Joe Jr. aceptó el reto sin pestañear. Varios historiadores sospechan que lo hizo porque su hermano menor Jack ya era todo un famoso héroe de guerra mediático después de hundirse su barco PT-109 y lograr rescatar a su tripulación. Joe Jr. jamás podía tolerar bajo ningún concepto que Jack tuviera un relato de heroísmo más espectacular que el suyo. Otros opinan que esto era la prueba extrema de la mentalidad que Joseph había grabado a fuego en sus hijos. Jamás rechazar un reto, jamás mostrar miedo, y ganar siempre, sin importar el precio. El 12 de agosto de 1944, a las 5:52, Joe despegó de la base RAF First, pilotando un B-24 Liberator, cargado con 21.170 libras de explosivos. Junto a él, iba el copiloto Wilford Willey, un gran técnico especialista en electrónica. La misión consistía en sobrevolar el Canal de la Mancha, acercarse bien a los búnkeres nazis de Mimoyeques, Francia, y saltar en paracaídas instantes antes de que la aeronave chocara. Pero algo salió terriblemente mal. A las 6:20 de la tarde, pasados apenas 28 minutos del despegue, mientras cruzaba el cielo de la campiña de Suffolk en Inglaterra, aquel bombardero estalló en el aire, con una detonación tan sumamente violenta que llegó a registrarse como un pequeño terremoto en las estaciones ondas sísmicas a muchos kilómetros. Desde tierra, los testigos observaron una enorme bola de fuego naranja expandiéndose brutalmente por el cielo, seguida por una lluvia de metal retorcido y escombros ardiendo que caían sin piedad sobre campos y bosques. No hubo ningún paracaídas, 0 supervivientes y absolutamente ningún cuerpo que pudieran recuperar. Joseph Patrick Kennedy Jr., el hijo destinado a presidir los Estados Unidos, desapareció por completo en una tremenda explosión que lo vaporizó al instante, con 29 años. Esa misma tarde, la trágica noticia golpeó el Kennedy Compound. 2 oficiales navales llamaron a la puerta de la gran casa principal donde la familia estaba reunida. Rose abrió y entendió al instante por las caras que traían que algo verdaderamente horrible acababa de pasar. Cuando aquellos hombres le comunicaron que Joe Jr. había muerto, soltó un grito tan desgarrador y animal que los propios vecinos lograron escucharlo desde sus casas a cientos de metros. Joseph padre estaba en el salón cuando Rose entró llorando sin consuelo. Él se quedó totalmente paralizado durante varios largos minutos. Miraba fijamente a la nada, totalmente incapaz de procesar que su hijo favorito, el gran elegido, aquel futuro presidente, había desaparecido para siempre, convertido en humo y fragmentos irreconocibles. Durante los días siguientes, el Kennedy Compound se hundió en luto absoluto. Las banderas ondearon a media asta y varios sacerdotes acudieron a oficiar misas. Amigos y vecinos aparecieron con flores y un montón de condolencias torpes. Pero lo que absolutamente nadie sabía en ese preciso momento era que la brutal muerte de Joe Jr. no era una simple tragedia familiar aislada. Era el primer pago de una oscura deuda que el propio Joseph había contraído al sacrificar a Rosemary. Suponía el principio de una terrible maldición que perseguiría a cada generación de la familia Kennedy durante las siguientes 8 décadas, y aún no había terminado. Con Joe Jr. ya muerto, Joseph volcó de inmediato todas sus enormes ambiciones políticas sobre su segundo hijo, John Fitzgerald Kennedy. Allí no hubo ni un día de luto que permitiera al joven Jack asimilar la trágica muerte de su hermano. No hubo tiempo para que decidiera por sí mismo
qué demonios quería hacer con su vida. Esa enorme maquinaria política que Joseph había fabricado para Joe Jr. simplemente cambió de piloto, como si sus propios hijos fuesen simples piezas intercambiables de una cadena industrial. Jack no era el candidato ideal para aquella despiadada vida política que le esperaba. Nacido en 1917, había arrastrado problemas de salud devastadores durante toda su vida. Una escarlatina durante la infancia que por poco lo lleva a la tumba. Problemas crónicos de espalda que le provocaban dolor constante y que empeorarían anualmente hasta exigirle usar un rígido corsé de metal que llevaba escondido bajo sus elegantes trajes. Enfermedad de Addison. Un grave trastorno endocrino que destruía su sistema inmunitario y requería constantes inyecciones de cortisona, sumado a infecciones recurrentes que lo hospitalizaban repetidas veces cada año, o graves problemas gastrointestinales que lo dejaban tirado e incapacitado por días. Los especialistas que lo revisaban en privado dudaban bastante de que lograra pasarle los 45 años. Sin embargo, Joseph jamás permitiría que algo tan insignificante como una mala salud destrozara sus ambiciosos planes. Fichó a todo un equipo de médicos personales cuyo único trabajo era mantener al joven Jack funcional mediante un cóctel médico constante. Esteroides para el Addison, analgésicos para la espalda, fuertes antibióticos para sus infecciones, anfetaminas para darle energía y varios barbitúricos para dormir. Durante la Segunda Guerra Mundial, Jack sirvió en la Marina del Pacífico, destacando como comandante de la lancha torpedera PT-109. El 2 de agosto de 1943, en plena y total oscuridad de una noche sin luna cerca de las Islas Salomón, un destructor japonés partió por la mitad la PT-109. 2 marineros murieron en el acto. Jack y los 10 supervivientes quedaron a la deriva en aguas plagadas de tiburones, a kilómetros de cualquier isla segura. Jack nadó durante 5 duras horas arrastrando a un marinero con graves quemaduras, sujetando fuerte con los dientes la gruesa correa del chaleco salvavidas del herido. Finalmente, lograron pisar una diminuta isla desierta. Allí lograron sobrevivir tomando cocos y agua de lluvia, hasta ser rescatados 6 largos días después por exploradores nativos de las Islas Salomón. Esta odisea, que muy fácilmente podría haberse quedado como una simple nota al pie en los archivos militares, Joseph la convirtió en una auténtica leyenda nacional. Para ello, contrató a varios escritores profesionales para dramatizar la hazaña. Tiró de todas sus conexiones en Hollywood y los medios para garantizar que esta historia invadiera revistas nacionales, noticieros de cine y programas de radio. Cuando Jack al fin regresó a Estados Unidos, era un aclamado héroe de guerra, ideal para la carrera política. En 1946, Jack ganó un buen escaño en la Cámara de Representantes de Massachusetts. Joseph invirtió cantidades totalmente obscenas de dinero en campaña. Compró miles de anuncios, sobornó a caciques políticos locales y usó cada táctica sucia que ya había aprendido durante décadas. En 1952, Jack conquistó el Senado de Estados Unidos, derrotando al titular republicano Henry Cabot Lodge Jr. Era miembro de aquellas elitistas familias protestantes que llevaban toda la vida despreciando y ninguneando a Joseph. Aquel triunfo fue un placer personal para Joseph, un Kennedy irlandés y católico. Había logrado vencer a la élite protestante en su terreno. En 1953, Jack se casó con Jacqueline Bouvier, una joven sofisticada de 24 años de una familia adinerada con unos contactos sociales completamente impecables. Jackie resultaba hermosa, muy educada, hablaba francés con gran soltura y entendía de arte y cultura de una forma que los Kennedy, con su dinero nuevo, jamás lograrían. Resultaba la mujer ideal para un político con tanta ambición. Que el matrimonio fuera también profundamente disfuncional desde el primer día, a Joseph le daba igual. El 8 de noviembre de 1960, en una de las elecciones presidenciales más ajustadas de la historia norteamericana, John F. Kennedy se convirtió en el líder y presidente número 35 del país norteamericano, y el primer líder católico en alcanzar ese puesto. Logró vencer al vicepresidente Richard Nixon por un margen tan pequeño que muchos expertos aún debaten si Joseph robó aquella histórica elección mediante un enorme fraude electoral en Illinois y Texas, tirando de peligrosos contactos con la mafia de Chicago y varios caciques políticos corruptos del sur. Esa noche del triunfo electoral, el hogar de los Kennedy se volvió el centro absoluto del mapa político. Varias cámaras de televisión de medio planeta emitieron la señal en directo desde Hyannisport. Aquella noche, la familia Kennedy se juntó en la casa principal. Hubo abrazos y risas, celebrando mientras los resultados oficiales llegaban estado por estado. Jack decidió salir al jardín para ofrecer un pequeño discurso improvisado ante cientos de vecinos, reporteros y curiosos, que ya se agolpaban justo a las puertas de la gran propiedad.
A su lado se encontraba Jacqueline, siempre elegante con un llamativo abrigo rojo, regalando sonrisas a los fotógrafos, mientras sostenía en brazos a su pequeña hija Caroline, de 3 años. Sus hermanos Robert y Edward permanecían a su lado, junto a sus hermanas y decenas de sobrinos que no paraban de correr por el jardín gritando de pura emoción. Para millones de televidentes de todo el mundo, la estampa resultaba idílica. Una familia joven, atractiva y muy dinámica, lista para liderar a los Estados Unidos hacia una prometedora etapa de prosperidad y gran esperanza. Lo que absolutamente nadie imaginaba aquella noche era que, en menos de 3 cortos años, la misma célebre familia volvería a vestirse de riguroso luto. Esta vez no sería por un hijo caído en combate, sino por un presidente brutalmente asesinado ante las cámaras en plena calle de Texas. Una inmensa tragedia nacional que lograría conmocionar a todo el mundo por completo. Aquellos primeros años del mandato de Kennedy fueron exactamente lo que el patriarca Joseph siempre había soñado. Puro poder, mucho glamour, peso internacional y una imagen pública tan deslumbrante que la prensa no tardó en bautizar a su nueva administración como Camelot, comparando el estilo de los Kennedy con la mítica corte del famoso rey Arturo. Jack y Jackie se convirtieron en el matrimonio más perseguido y fotografiado de todo el planeta. Sus pequeños, Caroline y John Jr., copaban portadas de revistas jugando felices en la mismísima oficina oval. Cada verano, la familia al completo regresaba a Hyannisport, donde las cámaras captaban escenas perfectas de veleros, animados partidos de fútbol y cenas familiares que bien parecían sacadas de un mágico cuento de hadas. Pero tras tantas sonrisas, el gobierno de Kennedy sufría profundas crisis constantes. La desastrosa invasión de Bahía de Cochinos, que humilló a los estadounidenses, o la terrible crisis de los misiles de 1962, que puso a la humanidad al borde mismo del abismo nuclear. Además, el sangriento conflicto en Vietnam ya estaba empezando a fracturar al país entero, y las protestas por los derechos civiles estallaban con furia en el sur. Pero además, existía un gran secreto que las cámaras jamás lograban grabar. Las infidelidades continuas de Jack con famosas actrices, jóvenes secretarias, escorts de lujo y misteriosas espías extranjeras que entraban y salían de la Casa Blanca mientras Jackie miraba hacia otro lado para disimular. Exactamente igual que su suegra Rose había hecho décadas atrás con Joseph. Ese mismo patrón se repetía generación tras generación. Ya en noviembre del año 63, Kennedy viajó hasta Texas para sanar ciertas grietas del Partido Demócrata local y preparar la nueva campaña de reelección. Dallas era un lugar realmente hostil. Circulaban panfletos amenazantes con la cara de Kennedy y el rótulo de buscado por traición por las calles. El propio embajador de las Naciones Unidas, Adlai Stevenson, ya había sido insultado y agredido en una visita reciente. Su equipo de máxima seguridad le recomendó a Jack que aplazara aquel arriesgado viaje. Sin embargo, Jack Kennedy, que había crecido bajo la estricta doctrina familiar de que sentir miedo era la peor debilidad imaginable, ignoró las alertas. Si algún francotirador quiere dispararme desde una ventana, nadie podrá evitarlo jamás. Llegó a decir con aquella rara mezcla de oscuro fatalismo y una chulería temeraria tan típica de todos los hijos de Joseph. Así, el 22 de noviembre del año 63, en una cálida mañana en Dallas, el presidente y Jackie subieron a una limusina Lincoln Continental. Era un descapotable azul marino preparado para aquel enorme desfile por todo el centro urbano. Jackie lucía un precioso traje rosa de la marca Chanel y un sombrerito a juego, sentada muy cerca de su marido en los asientos traseros. Mientras tanto, miles de ciudadanos abarrotaban las multitudes, aplaudiendo, gritando, tomando fotos. A las 12:30 de la tarde, mientras la caravana del presidente giraba lentamente por Elm Street, pasando justo frente al Texas School Book Depository, se escucharon unos disparos que destrozaron la historia mundial. El primer proyectil impactó al presidente Kennedy en la espalda alta, rozando el cuello, obligándolo a inclinarse hacia adelante, llevando sus manos por puro instinto hacia la garganta. El segundo proyectil, según la famosa comisión Warren, falló o terminó golpeando al gobernador Connally, que iba sentado frente a Kennedy. Pero la tercera bala, esa que el planeta entero vio repetirse millones de veces en la cinta de Abraham Zapruder, impactó de lleno en la zona posterior derecha de su cabeza, destrozando por completo el cráneo, en una nube roja de sangre, junto con fragmentos óseos y tejido cerebral que terminó salpicando todo el asiento trasero, el icónico traje de Jackie, el propio parabrisas del coche y al agente Clint Hill, que intentaba desesperado subirse al coche en marcha. Jackie gritó aterrada: «¡Dios mío!
Le han volado los sesos. Justo mientras trataba a la desesperada de recoger los trozos del cráneo de su marido que habían caído por el maletero del coche. El agente Hill al fin logró subir y empujó a Jackie de regreso al asiento, mientras el chofer aceleraba a fondo hacia el famoso Parkland Memorial Hospital. Los médicos lucharon sin descanso durante 30 minutos, pero todo fue inútil. Aquella herida cerebral era incompatible con la vida. A la 1 en punto del 22 de noviembre del 63, John Fitzgerald Kennedy fue declarado oficialmente muerto a sus 46 años. La noticia llegó a Hyannisport minutos después. Joseph Kennedy, que sufrió un derrame cerebral masivo en el 61, el cual lo dejó muy paralizado y sin poder hablar, descansaba en su cuarto cuando su sobrina, Anne Gargan, entró desconsolada para contarle que Jack había sido asesinado. Joseph seguía mudo, pero un río de lágrimas empezó a caer por su rostro congelado justo mientras golpeaba sin apenas fuerza su silla de ruedas, lleno de una frustración y un dolor inmensos. Rose estaba escuchando misa cuando recibió la brutal noticia. Volvió corriendo a la residencia, subió directa a su cuarto, cerró la puerta y rezó durante largas horas. Mientras tanto, fuera, decenas de periodistas y cámaras de televisión empezaban a agolparse por todas las calles cercanas a la propiedad. Durante los 4 días posteriores, el planeta entero siguió en directo el funeral de Estado más imponente de toda la historia moderna de Estados Unidos. El mítico ataúd envuelto en la bandera estadounidense, aquel caballo negro sin jinete, que seguía el cortejo fúnebre, con las botas del revés en los estribos, simbolizando así al líder caído. Y al pequeño John Jr., de solo 3 años, haciendo un saludo militar, mientras el féretro pasaba ante él justo el mismo día de su cumpleaños. Y a Jackie, de pie, totalmente congelada, luciendo aún las manchas de sangre seca en ese traje rosa, que se negó rotundamente a quitarse porque, según sus palabras, quería que todos vieran lo que le habían hecho a Jack. Lee Harvey Oswald, aquel exmarín de 24 años empleado en el Texas School Book Depository, terminó siendo arrestado tan solo 80 minutos después del magnicidio. Sin embargo, un par de días después, el 24 de noviembre, mientras lo trasladaban de prisión frente a decenas de cámaras de televisión que emitían en riguroso directo, el dueño de un club nocturno llamado Jack Ruby se coló entre los reporteros y le pegó un tiro en el abdomen con un revólver Colt Cobra, matándolo en el acto. Aquella ejecución del principal sospechoso, televisada en riguroso directo nacional, convirtió el crimen de John F. Kennedy en un absoluto misterio que jamás lograría resolverse del todo. En las décadas posteriores nacerían 1000 teorías conspirativas apuntando a la mafia, la CIA, Cuba, la Unión Soviética, los anticastristas y el complejo militar industrial, e incluso a las entrañas del gobierno estadounidense. Bastantes investigadores destacan los lazos de Joseph Kennedy con la mafia. ¿Acaso matar a JFK fue una venganza porque Robert Kennedy, desde su puesto de fiscal general, había acorralado sin piedad al crimen organizado, traicionando a las mismas familias mafiosas que antes apoyaron a Joseph a levantar todo su imperio y que en teoría ayudaron a amañar las elecciones presidenciales del 60? John F. Kennedy recibió sepultura en el famoso Cementerio Nacional de Arlington el 25 de noviembre del 63. Justo bajo esa llama eterna que Jackie mandó encender y que sigue ardiendo hoy en día. Tras el funeral, la familia volvió a Hyannisport. Allí, esa residencia que solo 3 años atrás había sido un centro de fiesta y triunfo, ahora estaba envuelta en un luto sepulcral. Todos los cuartos donde el joven Jack había disfrutado cada verano de su vida se mantuvieron bajo llave por meses. Sus libros favoritos, su ropa, aquellos trofeos náuticos de su niñez, absolutamente todo se quedó intacto, tal y como estaba el día que falleció. Rose no toleraba la idea de tocar nada. Joseph pasaba horas en su silla de ruedas mirándose el océano por la ventana. Seguía mudo, pero con una cara de dolor tan desgarradora que los propios empleados domésticos rompían a llorar con solo mirarlo. Para cualquier otra familia normal, perder a un presidente asesinado. Eso habría bastado como tragedia para cualquier familia normal. Sin embargo, para los Kennedy, el terrible asesinato de Jack fue apenas el tercer golpe en una avalancha de muertes que parecía infinita. La siguiente gran desgracia llegaría tan solo 5 años más tarde, dejando claro que, sin importar cuánto tiempo transcurriera, la famosa maldición familiar siempre volvía. Robert Francis Kennedy, el séptimo de los 9 hermanos, resultó ser el hijo más implacable de Joseph. Era físicamente más bajo que Joe Jr. o Jack, pero poseía una intensidad emocional enorme que equilibraba su falta de estatura. Durante el mandato presidencial de su hermano, Bobby había ocupado el cargo de fiscal general,
el puesto judicial más poderoso de todo el país. Desde allí persiguió sin ningún tipo de piedad a los líderes del crimen organizado con un fervor casi religioso. Irónicamente, Bobby estaba desmantelando las mismas redes criminales con las que su propio padre había negociado durante la prohibición. Atacó de manera implacable a figuras como Carlos Marcelo, el peligroso jefe mafioso de Nueva Orleans, a quien literalmente mandó deportado a Guatemala sin juicio previo. También fue tras Jimmy Hoffa, líder corrupto del sindicato de camioneros Teamsters, quien mantenía vínculos muy profundos con el peligroso crimen organizado. Muchos historiadores hoy especulan que estas duras acciones sellaron las sentencias de muerte tanto de Jack como del propio Bobby. Tras perder a su hermano en 1963, cayó en una depresión total. Recitaba sin parar a los antiguos poetas griegos, hablando del destino y la enorme tragedia. Iba a la tumba de Jack, en Arlington, casi todos los días. Perdió bastante peso. Sus amigos más íntimos temían que intentara suicidarse, pero logró usar su dolor políticamente. Fue senador por Nueva York en 1964. En 1968 decidió buscar la nominación presidencial demócrata, presentándose como el legítimo heredero del legado de su hermano asesinado. Su campaña era muy radical para aquella época. Prometía terminar la guerra de Vietnam y combatir la pobreza estructural, y luchar por la ansiada justicia racial. Atraía grandes multitudes de jóvenes afroamericanos, también latinos y blancos de clase trabajadora. Todos ellos veían en él una esperanza de redención nacional tras 5 largos años de pura violencia y división profunda. El 5 de junio de 1968, Bobby ganó las primarias de California, el estado clave y más grande para asegurar la nominación. Esa misma noche, en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, dio un tremendo discurso de victoria muy emocionante, donde prometía curar por completo las heridas de Estados Unidos. Cerca de la medianoche, tras concluir su gran discurso frente a una multitud eufórica en aquel salón de baile, Bobby bajó del escenario. En vez de caminar por el salón principal, donde cientos de seguidores ansiaban abrazarlo y felicitarlo, su propio equipo de seguridad decidió sacarlo por un atajo directo a la cocina del hotel. Un pasillo estrecho, muy caluroso, repleto de meseros, cocineros asistentes de campaña y periodistas que se empujaban intentando estar cerca del casi seguro próximo presidente de los Estados Unidos. Y justo ahí, en aquel oscuro pasillo de servicio que olía a comida y jabón, aguardaba un joven palestino de 24 años llamado Sirhan Bishara Sirhan. Escondía un revólver Iver Johnson, calibre 22, justo dentro de su chaqueta. Este chico, nacido en Jerusalén, estaba enfurecido porque Bobby había mostrado todo su apoyo a Israel durante la pasada Guerra de los 6 días. A las 2:15 de la madrugada, mientras Bobby daba la mano y sonreía al caminar por esa cocina, Sirhan se abrió paso entre la multitud, levantó el revólver y disparó 8 tiros a quemarropa. Un proyectil letal entró justo detrás de la oreja derecha de Bobby, destrozando su cerebro. Otros 2 disparos impactaron su espalda. Otras 5 personas terminaron heridas por las balas perdidas. Bobby se desplomó sobre el duro suelo de linóleo, sangrando muchísimo por la cabeza. Su esposa Ethel, que estaba embarazada de su 11º hijo, se tiró a su lado gritando mientras las personas intentaban someter al asesino. Juan Romero, un mesero del hotel, sostuvo la cabeza de Bobby y le puso un rosario entre sus dedos. Las últimas palabras que Bobby logró articular fueron un susurro. Preguntó si todos estaban bien. Fue trasladado de emergencia al hospital Good Samaritan. Allí, los cirujanos lo operaron durante casi 4 horas intentando sacar desesperadamente los pequeños fragmentos de bala incrustados en su cerebro, pero el daño cerebral era enorme e irreparable. Robert Francis Kennedy falleció el 6 de junio de 1968 a los 42 años. Justo 4 años, 6 meses y 14 días tras perder a Jack. Esa extraña coincidencia de fechas resultó tan escalofriante que millones de personas lo vieron como la confirmación definitiva de la famosa y terrible maldición Kennedy. Parecía imposible. Argumentaban que 2 influyentes hermanos políticos terminaran asesinados en público, con apenas 5 años de trágica diferencia, sin que existiera alguna oscura fuerza macabra organizando la completa destrucción de esta mítica familia. Bobby fue sepultado al lado de Jack en el Gran Cementerio Nacional de Arlington, iluminado por otra llama eterna. La procesión fúnebre viajó en un tren desde Nueva York hacia Washington, D.C. Pasaron por decenas de ciudades, donde miles de ciudadanos se amontonaban junto a las vías del tren para darle el adiós final. Lloraban abiertamente, abrazando carteles que decían: «Adiós, Bobby, te querremos siempre». En Hyannisport,
Cuando recibieron la brutal noticia de que Bobby acababa de morir, Rose Kennedy simplemente cerró los ojos con fuerza y susurró muy despacio. Dios nos está castigando por algo, aunque de verdad no sé por qué. Era la primera vez que admitía en público que una fuerza oscura o divina podía estar cazando a su familia. Joseph, atrapado y paralizado en su silla de ruedas junto al ventanal mirando hacia el océano, lloraba en el más absoluto silencio. No lograba articular palabra, pero su mirada transmitía un horror puro. Ya le había tocado enterrar a 4 de sus 9 hijos. Kathleen, fallecida al estrellarse en Francia en 1948. Joe Jr., desintegrado por una explosión el 44. Jack murió en Dallas en el 63. Y Bobby en Los Ángeles en el 68. Rosemary seguía viva, técnicamente, pero quedó arruinada por la decisión de el 41. Las cifras eran devastadoras. En 24 años, Joseph había perdido violentamente a la mitad de su familia, y la oscura maldición seguía activa. Ahora solo le quedaba un único hijo varón con vida, Edward, el más pequeño, y sobre su espalda caería el peso inhumano de sostener todas las grandes ambiciones políticas de una familia histórica que parecía condenada al desastre. Pero lo que nadie imaginaba era que Ted Kennedy, el último sobreviviente de los hermanos originales, estaba a punto de desatar un terrible escándalo que destruiría su propia carrera presidencial. Además, confirmaría que hasta los Kennedy que lograban sobrevivir físicamente siempre estaban condenados a destrozarse de otras maneras. Edward Moore Kennedy, al que todos llamaban Ted, era el Benjamín de los 9 hermanos. Nació en 1932, cuando Joseph ya amansaba su enorme fortuna y Rose dominaba su capacidad de desconexión emocional. Ted se crió a la sombra no de uno, sino de 3 hermanos mayores marcados para la grandeza absoluta. Siempre fue el otro Kennedy, la pieza de repuesto, aquel del que nadie esperaba realmente grandes cosas. Sin embargo, después del asesinato de Bobby en junio del 68, Ted se convirtió súbitamente en el último hijo varón vivo. Con 36 años, soportaba ahora el inmenso peso de las expectativas familiares. Seguir el legado de Jack y Bobby, vengar su sangre llegando a ser presidente y además, mantener vivo el apellido Kennedy en el poder absoluto. Era una losa tremenda que nadie podría soportar sin terminar rompiéndose. Durante el año posterior al asesinato de Bobby, Ted luchaba a la vista de todos contra el trauma. Bebía mucho más, tomaba enormes riesgos absurdos y conducía a una velocidad salvaje. Parecía estar tentando al destino, retando la maldición familiar a que se lo llevara también a él y acabara con todo de una maldita vez. La noche del 18 de julio del 69, Ted acudió a una fiesta en Chappaquiddick, una pequeña isla unida a Martha's Vineyard por un sencillo ferry. La reunión era para las chicas del Boiler Room, unas jóvenes que trabajaron duramente en la intensa campaña presidencial del propio Bobby. Allí había alcohol, música y risas en abundancia. Un claro intento de los sobrevivientes del clan Kennedy por encontrar algo que se pareciera a la normalidad. Sobre las 11:15 de la noche, Ted abandonó la fiesta manejando su Oldsmobile Delta 88 de color negro. A su lado viajaba Mary Jo Kopechne, de 28 años, trabajadora de la campaña. Según Ted relataría después, solo iba a acercarla al ferry para que regresara al hotel. Según otros testimonios que nunca fueron confirmados, la pareja habría estado buscando un rincón privado para tener un encuentro íntimo. Lo que pasó a continuación está lleno de contradicciones gigantescas, mentiras probadas y silencios turbios que perseguirían a Ted durante el resto de sus días. Conduciendo por un camino estrecho, oscuro y sin ninguna iluminación, Ted perdió el control absoluto del coche. El Oldsmobile voló fuera del viejo puente de madera Dyke Bridge y cayó boca abajo directo al estanque Pocha Pond. El vehículo se hundió a toda velocidad, quedando atrapado bajo el agua con las ruedas apuntando al cielo. Ted consiguió escapar. Según su relato, nadó por una de las ventanas hasta la superficie, pero Mary Jo Kopechne quedó atrapada en el interior del coche, hundiéndose sin remedio en la oscuridad absoluta de aquellas aguas negras. Y justo aquí es donde esta tragedia se vuelve muchísimo más siniestra que un triste accidente de tráfico. En lugar de pedir ayuda al instante, en lugar de correr desesperado a la casa más próxima para avisar a los servicios de emergencia, en lugar de gritar con toda su alma para que alguien salvara a Mary Jo, que seguramente seguía viva atrapada en aquel coche, Ted Kennedy caminó de vuelta hacia su alojamiento. Pasó muy cerca de una casa con la luz encendida. Era la casa del mismísimo jefe de bomberos de la isla, pero ni siquiera llamó a la puerta. Cruzó de vuelta en aquel ferry hacia Martha's Vineyard. Volvió tranquilamente a su hotel, se cambió de ropa, charló con otras personas de la fiesta sobre un supuesto accidente
y no informó de absolutamente nada a la policía. Durante más de 9 horas, mientras Mary Jo Kopechne podía haber estado peleando por respirar la poca bolsa de aire atrapada en el coche hundido, Ted Kennedy simplemente estaba en su hotel, consultando rápidamente con sus abogados cómo ocultar el tremendo escándalo político que esto generaría. No fue hasta las 8 de la mañana del día siguiente, justo después de que 2 pescadores encontraran el coche sumergido en el estanque y avisaran del accidente, cuando Ted por fin dio la cara en la comisaría local, pero para entonces, los buzos ya habían sacado el cuerpo sin vida de Mary Jo. El informe médico reveló detalles que hielan la sangre. La encontraron en una posición terrorífica. Todo indicaba que había logrado sobrevivir durante un buen rato, justo después del trágico accidente, respirando gracias a una pequeña burbuja de aire en el coche hundido. La postura de sus manos indicaba claramente que había luchado desesperadamente por buscar una salida. El médico encargado de la autopsia afirmó que si los equipos de rescate hubieran recibido el aviso a tiempo, Mary Jo casi seguro seguiría viva. Ted Kennedy sencillamente había dejado que una joven muriera ahogada, solo para que no lo pillaran en una situación comprometida que destrozaría por completo sus enormes ambiciones presidenciales. Puso su propia carrera política por delante de una vida humana. Exactamente igual que su padre Joseph, priorizó la imagen de los Kennedy sobre la vida de Rosemary, 30 años antes. Aquel patrón oscuro se repetía con una precisión que da miedo. El brutal escándalo de Chappaquiddick fulminó cualquier opción real de que Ted Kennedy pisara la Casa Blanca. Aunque solo fue declarado culpable por huir del lugar del accidente y recibió una condena suspendida de apenas 2 meses, el golpe a su reputación ya era irreparable. Durante el resto de su carrera política, cada vez que intentaba postularse a presidente, sus rivales políticos simplemente tenían que recordarle una sola palabra: Chappaquiddick, y punto. Para muchos creyentes en la maldición Kennedy, este espantoso incidente fue otra prueba del destino cruel que perseguía a toda la familia. Ted no falleció como sus hermanos, pero lo destrozaron de otra manera. Lo obligaron a vivir décadas enteras arrastrando la inmensa culpa de una muerte evitable, sabiendo perfectamente que su propia cobardía le había costado la vida a una mujer totalmente inocente. Para Joseph Kennedy, que seguía vivo pero paralizado y mudo en su silla, el desastre de Chappaquiddick fue quizá el golpe más despiadado de todos. Su último hijo varón, la única esperanza que quedaba para mantener las grandes ambiciones de la histórica familia, se había inmolado de la forma más patética imaginable. No fue un acto heroico como Joe Jr., no, tampoco asesinado trágicamente como Jack y Bobby. Fue por pura cobardía moral, por encubrir pruebas y priorizar de forma egoísta su ambición frente a cualquier decencia. La mansión de Hyannisport, que hace tiempo fue el gran símbolo del meteórico ascenso imparable de los Kennedy, se había vuelto un auténtico mausoleo, un sitio oscuro donde cada habitación guardaba los recuerdos dolorosos de los familiares muertos. Cada foto en las paredes devolvía las sonrisas de personas que habían perdido la vida de forma brutal, y la maldición familiar seguía viva. Joseph Patrick Kennedy murió el 18 de noviembre de 1969, con 81 años, tras pasar casi 8 años inmovilizado en una silla de ruedas, totalmente mudo, obligado por el destino a presenciar en silencio, como un simple espectador mudo, la brutal aniquilación de absolutamente todo lo que él mismo había construido. El masivo derrame cerebral de diciembre de 1961 lo encerró en su propio cuerpo. Su mente aún funcionaba para procesar cada nueva tragedia, pero carecía por completo de capacidad física para reaccionar, soltando tan solo lágrimas amargas y gemidos ahogados. En esos últimos 8 años, Joseph tuvo que soportar la muerte de 3 hijos. Vio a Jack asesinado en Dallas, mirando aquellas impactantes imágenes repetidas en la televisión sin lograr gritar. Vio caer a Bobby en Los Ángeles, con las lágrimas empapando su rostro de mármol. Y vio a Ted hundirse en Chappaquiddick, mientras golpeaba con debilidad el reposabrazos de su silla, lleno de una impotencia absoluta. Los asistentes que cuidaban al anciano Joseph durante sus años finales cuentan detalles escalofriantes. Relatan cómo Joseph se pasaba las horas muertas mirando viejas fotos de Joe Jr., Jack y Bobby de críos corriendo por la finca. Lloraba sin parar y con mucha más intensidad durante las madrugadas. Apuntaba a los retratos, emitiendo unos quejidos guturales incomprensibles, justo como si quisiera suplicarles perdón por un pecado que jamás lograría explicar en voz alta. Algunos enfermeros aseguraban que, en sus tristes días finales, Joseph conversaba con sombras que nadie más veía. Movía los labios en completo silencio. Llegaba a estirar su mano paralizada hacia la nada, como si de verdad estuviera viendo a los fantasmas que venían a llevárselo. ¿Serían simples alucinaciones por su cerebro tan deteriorado?
¿O acaso las almas en pena de sus hijos asesinados realmente lo visitaban para saldar cuentas pendientes? Cuando Joseph exhaló su último aliento, lo enterraron en el cementerio de Hollywood, ubicado en Brookline, Massachusetts, muy lejos de sus 3 famosos y mediáticos hijos que descansan en Arlington. Aquel funeral fue bastante íntimo y totalmente privado. La familia ya no aguantaba más lutos de Estado ni cámaras de televisión devorando todo su dolor. Consumo nacional. 0 discursos grandiosos sobre su histórico legado. Nada de honores de Estado. Quedaba tan solo una familia completamente destrozada, enterrando al patriarca que los impulsó hasta la misma cima del poder mundial, pero que en el proceso los había condenado a soportar generaciones enteras de sufrimiento. Rose Kennedy sobrevivió a su esposo más de 25 largos años y continuó viviendo en Hyannisport, aferrándose a esa fe católica con una devoción extrema que casi rozaba la obsesión patológica. Iba a misa diariamente, a veces incluso 2 o 3 veces cada día. Podía rezar el rosario durante horas. Repetía constantemente, como un mantra obsesivo, que intentaba convencerse de que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando dicho plan parecía consistir pura y exclusivamente en destruir a la dinastía Kennedy, miembro por miembro. Durante los años 70 y 80, Rose fue perdiendo gradualmente toda su memoria. El Alzheimer o la demencia senil, dependía bastante del médico que la examinara, comenzó a borrar décadas enteras de dolorosos recuerdos. Al final, ni siquiera recordaba cuántos hijos suyos habían fallecido. A veces preguntaba por Jack, como si todavía fuera el presidente, y otras veces buscaba a Bobby por las frías habitaciones vacías del complejo. En cierto sentido bastante cruel, esa pérdida de memoria resultó ser muy misericordiosa. Básicamente, la protegía de tener que revivir constantemente tantas tragedias que habían destrozado su larga vida. Rose Kennedy murió el 22 de enero de 1995. Con 104 años, fue la matriarca más longeva de toda la familia Kennedy. Pero esa increíble longevidad nunca fue una bendición. Fue una absoluta condena a presenciar la trágica muerte no solo de sus propios hijos, sino también de muchos nietos y bisnietos, que caerían fulminados bajo la misma oscura maldición que ya había destruido a la generación anterior. El legendario complejo Kennedy seguía en pie en Hyannisport durante todos aquellos años, pero había dejado de ser un hogar familiar vibrante. Se sentía más como un museo de la tragedia, con habitaciones enteras clausuradas permanentemente, porque sencillamente ya no quedaban suficientes Kennedy vivos para poder ocuparlas. Los grandes jardines seguían perfectamente mantenidos por jardineros que la familia aún pagaba. Los clásicos barcos de vela continuaban amarrados allí, en los muelles, y las banderas estadounidenses seguían ondeando altas. Pero la vida se había drenado por completo del lugar, y lo hizo como una ferocidad renovada, que terminaría demostrando que daba exactamente igual cuántas décadas pasaran. Si llevabas sangre Kennedy corriendo por tus venas, el trágico destino te encontraría eventualmente. Si la famosa maldición Kennedy hubiera sido simplemente mala suerte, concentrada en una única generación, bueno, quizás se podría haber descartado como una trágica coincidencia estadística. Pero lo que realmente sucedió con los hijos y nietos de los Kennedy originales borró cualquier mínima posibilidad de explicación racional. La tragedia no solo continuó, sino que se aceleró golpeando a personas cada vez más jóvenes, usando métodos cada vez más variados. Parecía exactamente como si alguna fuerza oscura estuviera experimentando con distintas y crueles formas de destrucción. David Anthony Kennedy, el cuarto hijo de Robert y Ethel Kennedy, nació ahí. La atención paterna era más bien escasa y las expectativas familiares imposibles de cumplir. Era un niño sensible, muy artístico, tenía solamente 12 años. Aquel 5 de junio de 1968, cuando encendió el televisor en su propia habitación del Gran Hotel Ambassador de Los Ángeles, y vio cayendo desplomado al suelo, sangrando a mares, mientras la gente gritaba de auténtico pánico. Esas imágenes de Bobby agonizando en el frío piso, junto a su madre Ethel, que estaba arrodillada a su lado sollozando desconsoladamente, quedaron grabadas a fuego en el cerebro de David, quemando como un hierro al rojo vivo. Durante esa dura etapa adolescente, David comenzó a experimentar muchísimo con drogas. Era su única forma de automedicación contra el profundo trauma que jamás procesó adecuadamente. Primero fue marihuana y el alcohol que robaba de las propias fiestas familiares. Luego llegaron las pastillas recetadas que sustraía de los botiquines de su madre. Y finalmente, heroína, que compraba directamente en las calles de Boston y Nueva York, usando el inagotable dinero del fideicomiso familiar.
Su desesperada familia intentó internarlo en varios programas de rehabilitación, muchísimas veces, pero cada vez que salía aparentemente curado, recaía en cuestión de muy pocas semanas. David siempre confesaba a sus terapeutas que esas drogas eran la única forma en la que conseguía silenciar las horribles pesadillas. Noches donde veía a su padre muriendo una y otra vez. Era su única manera real de escapar del peso insoportable que suponía ser un Kennedy traumatizado, encerrado en una familia que consideraba mostrar dolor como traición al legado. El 25 de abril de 1984, David estaba totalmente solo en una elegante habitación del Hotel Brazilian Court en Palm Beach, Florida, un lugar donde la poderosa familia Kennedy tenía otra ostentosa propiedad de vacaciones. Aquella trágica tarde, se inyectó una mezcla letal de cocaína, heroína, demerol y melaril. Tiempo después, cuando la camarera por fin entró al arreglar la habitación a la mañana siguiente, hallaron su cuerpo inerte en el suelo junto a la cama. La aguja todavía seguía cerca de su brazo derecho. Tenía 28 años. Oficialmente, catalogaron esta tragedia como una simple sobredosis accidental, pero gran parte de la familia sospechaba de un suicidio encubierto. Pensaban que David simplemente se había hartado de intentar sobrevivir al peso de apellidarse Kennedy, eligiendo la única vía de escape que conocía. Michael Kennedy, sexto hijo de Robert y Ethel, nació en 1958. Parecía ser una historia de enorme éxito para los jóvenes Kennedy. Graduado en Harvard, abogado brillante y activista de derechos humanos que colaboraba con Citizens Energy Corporation para llevar combustible muy asequible a las familias de menores recursos. Casado, 3 hijos, vida estable. Hasta que en 1997 saltó un escándalo revelando que Michael mantenía una aventura prolongada con la niñera, empezando cuando la chica apenas tenía 14 años de edad. Semejante bomba destrozó su matrimonio y lo dejó enfrentando gravísimos cargos por abuso de menores. La prensa sensacionalista devoró este jugoso escándalo durante meses. Era otro poderoso Kennedy aprovechándose de una joven muy vulnerable, repitiendo el viejo patrón de Joseph y sus líos con tantas actrices. El 31 de diciembre de 1997, Michael esquiaba en Aspen, Colorado, acompañado por parte de su familia en las clásicas vacaciones de Año Nuevo. Esa tarde jugaban esquí fútbol, un peligroso invento creado por la propia familia Kennedy. Consistía en esquiar muy juntos, pasándose un balón de fútbol americano mientras bajaban por la colina a fondo. Intentando atrapar un pase, Michael perdió el control totalmente. Se desvió de la pista marcada chocando contra un árbol a más de 50 kilómetros por hora. El terrible golpe le causó un trauma masivo en la cabeza. Murió al instante. Iba sin casco, violando las reglas básicas de seguridad en la estación de esquí. Algunos testigos contaron que instantes previos al accidente fatal, Michael parecía esquiar de forma temeraria y muy rápido. Tomaba sonote mientras el clan Kennedy rezaba llorando, preguntándose cuándo acabaría por fin la pesadilla. Sin embargo, la muerte que más conmocionó a todos, aquella que finalmente logró convencer a millones de personas de la auténtica maldición Kennedy, ocurrió aquel 16 de julio de 1999. John Fitzgerald Kennedy Jr., el mismísimo hijo de JFK y Jackie, llamado John desde que era un niño jugando bajo aquel escritorio del despacho Oval, creció hasta convertirse en uno de los hombres más fotografiados, carismáticos y admirados del país. People lo coronó el más sexy, 1988, tremendamente atractivo, con un estilo casi cinematográfico, carismático, formado en las mejores escuelas, brillante abogado y fundador de la innovadora revista política George. Estaba casado con Caroline Bessette, una bellísima publicista. Fue una ceremonia secreta en 1996. Parecía tenerlo todo: fortuna, fama, una preciosa esposa y un futuro que muchos creían que abarcaría una exitosa carrera política, llevándola a la Casa Blanca como su padre. Él encarnaba la viva esperanza de que la oscura maldición Kennedy había terminado y que esta nueva generación lograría finalmente romper ese ciclo. Aquella noche de julio, John pilotaba su avión privado, un Piper Saratoga monomotor, viajando desde el aeropuerto de Essex County, en Nueva Jersey, rumbo hacia Martha's Vineyard. Allí lo esperaban para asistir a la boda de su prima Rory. A bordo iban su esposa Caroline y su cuñada Lauren Bessette. John solo había conseguido su licencia de piloto apenas 15 meses antes. Poseía relativamente muy poca experiencia volando, sobre todo haciéndolo de noche o bajo condiciones de baja visibilidad. Justo aquella noche, las condiciones resultaron especialmente peligrosas. Una oscuridad absoluta, con una espesa neblina sobre el océano que volvía imposible distinguir el horizonte. A esto
Los pilotos lo llaman desorientación espacial. Sus instructores de aviación le habían advertido en repetidas ocasiones que jamás volara de noche sobre el océano sin estar acompañado de un instructor experto, hasta sumar más experiencia. Pero John, educado bajo la intensa doctrina Kennedy, dictando que mostrar precaución era pura cobardía, ignoró los avisos. Yo soy un Kennedy, les repetía a sus amigos. Jamás me pasará nada malo. A las 9:40 de la noche, cruzando el océano Atlántico, en completa oscuridad y con una neblina que eliminaba toda referencia visual, John perdió su orientación espacial. Su engañado cerebro le afirmaba que el pequeño avión continuaba nivelado cuando en realidad caía hacia una fatal espiral descendente. Completamente ciego, sin instrumentos para lograr guiarse correctamente, por inexperiencia, John mantuvo la espiral creyendo que corregía el rumbo. El avión acabó en una espiral de muerte, girando, cayendo sin control cada vez más deprisa hacia el oscuro océano. A más de 200 kilómetros por hora, el Piper Saratoga chocó de frente contra el mar, desintegrándose al impacto. Los 3 pasajeros murieron en el acto. Cuando aquella aeronave no alcanzó su destino, se desató una búsqueda enorme que involucró a la Guardia Costera, a la Marina de los Estados Unidos, junto con docenas de aviones y barcos rastreando las aguas. Durante 5 largos días, el mundo entero observó aferrado a la esperanza cada vez más frágil de encontrar algún superviviente. Por fin, el 21 de julio, buzos expertos de la Marina localizaron los restos del avión a 120 pies de profundidad bajo el agua. Recuperaron aquellos 3 cuerpos que seguían amarrados a sus asientos. Los restos fueron incinerados y sus cenizas acabaron esparcidas sobre las olas del Océano Atlántico, lanzadas desde un buque de la Marina durante una ceremonia privada. John, 38, Caroline, 33, Lauren, 34. En Hyannis Sport, cuando la noticia fue confirmada, Rose Kennedy, que ya tenía 109 años y vivía sumida en una confusión mental muy avanzada, simplemente cerró los ojos sin decir absolutamente nada. Ted Kennedy, el último de todos los hermanos originales, ofreció una dolorosa conferencia de prensa con lágrimas rodando por su rostro, afirmando: «Hemos perdido a John, el hijo que más se parecía a nuestro Jack, y se siente como si esta maldición nunca terminara». La trágica muerte de Jeff Jr. terminó cerrando un ciclo macabro. Aquel niño pequeño que saludó de forma militar en el funeral de su propio padre asesinado. Esa misma imagen de inocencia destruida que conmovió al mundo en 1963, ahora también estaba muerto tras un brutal accidente que parecía tan innecesario, tan evitable y tan cruelmente perfecto para la trágica narrativa de una familia perseguida por el oscuro destino. Millones de personas se negaron en rotundo a creer que fuera algo accidental. Las teorías de conspiración explotaron. Sabotaje por la CIA, venganza política, asesinato encubierto. Pero la investigación oficial de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte concluyó que fue solo un trágico error del piloto. Un hombre joven sin la suficiente experiencia, volando bajo unas condiciones peligrosas que claramente superaban todas sus habilidades. En otras palabras, otro Kennedy muerto. Porque esa misma arrogancia familiar y la negativa a aceptar limitaciones humanas normales directamente lo había llevado a tomar un absurdo riesgo innecesario que cualquier persona razonable habría evitado. Cuando el esperado año 2000 comenzó, muchos creyeron de verdad que la maldición Kennedy había terminado por completo tras la muerte de JFK Jr., que el nuevo milenio traería algo de paz a una familia que había sufrido muchísimo más que cualquier otra en toda la historia moderna de Estados Unidos, que tras sufrir casi 60 años de tragedias consecutivas, el cruel destino por fin dejaría en total paz a los pocos Kennedy que quedaban vivos. Estaban muy equivocados. El Kennedy Compound sigue firme hoy en Hyannis Sport. Sin embargo, ya no es aquel centro de poder que alguna vez fue. Las grandes casas coloniales blancas todavía permanecen tan impecables desde afuera, con sus robustos techos de tejas oscuras y unos grandes jardines perfectamente manicurados por equipos de jardineros profesionales. Tienen muelles privados donde ciertos veleros todavía se mecen con la suave brisa salada, y las típicas banderas estadounidenses continúan ondeando en alto, como si nada malo hubiera ocurrido jamás entre esos históricos muros. Pero atención, si te acercas lo suficiente y observas con mucha atención, podrás ver los tristes signos de decadencia. Muchas ventanas de habitaciones completas que permanecen fijas, con grandes cortinas corridas, como si nadie quisiera ver qué hay adentro. Sobre los muelles, varios veleros se pudren muy lentamente, con su madera astillándose y las velas totalmente comidas por el moho. Básicamente, porque ya no quedan suficientes Kennedy vivos,
y con energía para mantenerlos. Algunas áreas del jardín que, aunque cuidadas, se sienten extrañamente vacías. Son como un escenario triste esperando actores que lamentablemente nunca llegan. Esas inolvidables reuniones familiares, que antes incluían a docenas de personas con niños corriendo felices por esos jardines gritando de alegría, mientras los adultos organizaban sus clásicas carreras de veleros y brutales partidos de fútbol. Ahora son muy pequeñas y extrañamente silenciosas. Quizás queden solo 8 o 10 personas sentadas hoy en la terraza mirando el océano abierto con algunas expresiones melancólicas. Hay espacios vacíos en la mesa que nadie menciona, pero todos hoy sienten como profundas heridas abiertas que nunca sanan. Varias de las enormes casas del antiguo complejo ahora han sido vendidas o rentadas a varias personas ajenas a la propia familia. Un duro reconocimiento tácito de que los Kennedy hoy ya no tienen suficientes miembros vivos, ni suficiente dinero líquido para mantener toda la propiedad tal como el patriarca Joseph había imaginado. Semejante feudo familiar que duraría varias generaciones. En 2012, la familia vendió esa casa principal que había pertenecido a Ted Kennedy por $12 millones. Otras secciones del compound ahora se rentan para diversos eventos privados, bodas, reuniones corporativas o rodajes de cine. Un dinero necesario, porque mantener las grandes propiedades cuesta millones anuales en altos impuestos, mantenimiento, gran seguridad y jardinería. Semejante ironía resulta cruel. La familia, que alguna vez fue de las más increíblemente ricas de Estados Unidos, ahora simplemente necesita poder monetizar su propia historia trágica para pagar las facturas. Curiosos turistas pasan navegando en barco frente a esta famosa propiedad, tomando fotos desde el agua. Varias compañías de turismo ofrecen ahora el popular Kennedy Compound Historical Tour. Allí, guías con megáfonos relatan las tragedias familiares mientras van señalando las distintas mansiones. En esa casa vivió JFK cuando era senador. En aquella otra, Bobby crió a sus 11 hijos. En la residencia principal, Joseph murió paralizado tras ver cómo asesinaban a 3 de sus hijos. La muerte se ha convertido en un auténtico atractivo turístico. El sufrimiento es pura mercancía. Y el compound funciona hoy como un museo involuntario del dolor en Estados Unidos. Un sitio donde la gente viaja, pero no para celebrar éxitos, sino para observar con morbo la inmensa escala de esta destrucción. Los propios vecinos de Hyannisport, sobre todo los más ancianos que llevan muchísimas décadas viviendo allí, cuentan historias bastante extrañas sobre el compound. Te juran que durante las calurosas noches de verano, cuando el viento sopla directo desde el océano, logran escuchar voces y risas, llegando desde esos inmensos jardines vacíos. Niños gritando de alegría como si jugaran al fútbol. El ruido de veleros golpeando fuerte contra el viejo muelle. Melodías de fiestas lujosas que dejaron de existir hace medio siglo. Varios empleados de mantenimiento que trabajan actualmente en la propiedad se niegan a pisar ciertas habitaciones cuando cae el sol. Hablan de puertas cerradas que se abren solas, de fotografías enmarcadas que caen al suelo sin motivo alguno, y de la sensación constante de ser vigilados por ojos invisibles. Pura superstición, pensarán los escépticos. Pero cuando 5 o 6 personas muy distintas reportan vivir experiencias paranormales en este mismo lugar, resulta bastante difícil ignorarlo por completo. Lo que resulta innegable es la pesada atmósfera del lugar, incluso en plenos días de verano. Cuando el sol brilla con fuerza sobre las casas blancas y el inmenso océano brilla azul y precioso, hay algo en el compound que se siente demasiado pesado. Una profunda tristeza ambiental que empapa el aire como una humedad invisible, como si las propias paredes hubieran tragado décadas de lágrimas, gritos y un dolor inmenso. Y ahora lo transpirarán constantemente. Kennedy falleció el 25 de agosto de 2009 por cáncer cerebral, a los 77 años. Estaba en su casa de Hyannisport, rodeado de su familia. Fue el único de los hermanos Kennedy que terminó muriendo por causas naturales, esquivando la violencia. Pero incluso el momento de su muerte estuvo marcado por varios detalles inquietantes. Durante sus últimos meses, mientras el cáncer devoraba lentamente su cerebro, Ted repetía sin parar los nombres de sus difuntos hermanos, casi como si estuvieran allí, en la habitación con él. Llamaba a Joe, a Jack y a Bobby. No dejaba de preguntarse por qué él era el único superviviente, cuando sus hermanos eran realmente los mejores, los más brillantes, los que estaban destinados a la pura grandeza. Las enfermeras contaban que a menudo Ted parecía estar charlando con personas invisibles, contestando preguntas que nadie más podía escuchar. Terminó siendo enterrado en el conocido Cementerio Nacional de Arlington, justo al lado de sus hermanos Jack y Bobby, bajo una sencilla lápida blanca de mármol.
Con su partida se cerró para siempre el capítulo de los Kennedy originales. Hablo de los 9 hijos de Joseph y Rose, aquellos que conquistaron fugazmente el mundo entero y acabaron pagando semejante conquista con un río interminable de sangre. Pero la maldición familiar no desapareció con Ted. Actuando casi como un parásito que se hereda genéticamente, la tragedia siguió golpeando a las siguientes generaciones, con una creatividad muy macabra a la hora de destruirlos. Tras analizar metódicamente la lista de muertes, escándalos mediáticos y oscuras tragedias que han masacrado a la familia Kennedy durante 8 largas décadas, toca enfrentarse de cara a la gran pregunta que millones de personas se han hecho aquel 22 de noviembre de 1963. ¿Existe una maldición Kennedy? ¿Acaso una fuerza sobrenatural o un castigo divino persigue a esta familia generación tras generación? ¿O estamos ante algo bastante más perturbador? Las consecuencias lógicas y científicamente demostrables de pertenecer a una familia levantada directamente sobre cimientos muy tóxicos. Empecemos repasando los números fríos, porque las estadísticas matemáticas nunca mienten, aunque luego podamos interpretar sus causas de 1000 maneras distintas. De los 9 hijos originales de Joseph y Rose Kennedy, 4 fallecieron de forma muy violenta antes de cumplir 50 años. Joe Jr., vaporizado en una explosión a los 29. Kathleen falleció en un accidente aéreo por Francia en 1948 a los 28. John, asesinado a los 46. Robert, a los 42. Una quinta hija, Rosemary, fue destruida mediante lobotomía forzada a los 23 años, pasando las siguientes 6 décadas encerrada como un completo vegetal humano. Esto significa que el 55% de los hijos Kennedy murieron violentamente o quedaron incapacitados para siempre por decisiones criminales de sus padres. Para una familia con acceso infinito al dinero, educación de élite y atención médica de máximo nivel y conexiones políticas capaces de abrir cualquier puerta, esta escalofriante tasa de mortalidad resulta estadísticamente algo casi imposible. Pero escucha, estos números se vuelven todavía más perturbadores cuando analizamos las siguientes generaciones. De los aproximadamente 90 nietos y bisnietos de Joseph Kennedy, hay documentados al menos 15 que fallecieron trágicamente y muy jóvenes. David por sobredosis a los 28. Michael esquiando a los 39. John Jr. en un accidente de avión a los 38. Sairse por sobredosis a los 22. Maeve y su hijo Gideon ahogados a los 48. Estos son únicamente los casos más mediáticos y conocidos. Faltan los intentos de suicidio y también las sobredosis no fatales, los accidentes con secuelas permanentes, la cárcel o las graves adicciones crónicas que acabaron destrozando sus vidas sin matarlos. Los que creen en una maldición sobrenatural señalan ciertos patrones que parecen demasiado exactos para ser simples coincidencias. Bobby fue asesinado exactamente 5 años después que Jack. Los 2 hermanos políticos asesinados a la vista de todos. Varios Kennedy muertos en accidentes de avión, aunque por estadística, volar es el transporte más seguro del mundo. Tragedias que ocurren en fechas muy marcadas, o en los mismos lugares donde hubo tragedias pasadas. Algunos investigadores de lo paranormal sugieren que esta maldición arrancó con la lobotomía forzada de Rosemary en 1941, un acto tan sumamente egoísta que desencadenó una especie de gran justicia cósmica contra Joseph y sobre todo sus descendientes. La idea de mutilar a una hija inocente para proteger ciertas ambiciones políticas podría generar unas consecuencias sobrenaturales. Tiene bastante lógica poética, incluso cuando no hay ninguna evidencia empírica real. Otros aseguran que estas raíces son mucho más profundas y que están conectadas al dinero negro que Joseph amasó en la prohibición, colaborando con mafiosos. En muchas de las tradiciones espirituales, toda fortuna conseguida usando violencia, explotación o pactos con el mal trae consigo una marca oscura que pasa entre generaciones. Los hijos no solo van a heredar el dinero, sino también esa terrible deuda kármica. Existen incluso teorías mucho más complejas sobre los supuestos pactos oscuros que Joseph habría firmado para poder asegurar el éxito brutal de sus hijos. Circulan historias sin confirmar sobre visitas a videntes, rituales ocultos. Se rumorea que Joseph llegó a vender el alma de toda su familia a cambio de conseguir un inmenso poder político. Es un relato histórico muy dramático, pero carece por completo de pruebas documentales firmes. Los grandes escépticos de lo paranormal ofrecen una explicación distinta, aunque resulta igualmente perturbadora. Aquí no existe maldición externa. Son solo las claras consecuencias de haber criado a generaciones enteras bajo una brutal presión psicológica, con expectativas inalcanzables en un entorno donde fracasar significaba el rechazo total.
y el cariño se ganaba solo logrando victorias públicas. Joseph Kennedy nunca educó a sus hijos como seres humanos dignos de amor incondicional. Los preparó como auténticos soldados en una verdadera guerra por el control. Eran simples herramientas para cumplir sus viejas ambiciones de ser aceptado por esa élite WASP que siempre lo había despreciado durante toda su vida. Les metió una cabeza que ganar era lo único importante, que tener sentimientos era una gran debilidad, y que el apellido Kennedy debía quedar siempre por encima de cualquier felicidad personal, de la salud mental o la seguridad física. Esta dura mentalidad creó políticos muy brillantes y líderes carismáticos como Jack y Bobby, pero también fabricó a generaciones enteras de Kennedy que asumían riesgos absurdos solo para demostrar valentía. Jóvenes que abusaban de las drogas y del alcohol para soportar esa presión mental, que pilotaban sus aviones en condiciones mortales o esquiaban a lo loco porque desde niños les prohibieron mostrar cualquier miedo. Personas que caían en una depresión profunda y una total desesperación al no lograr esos estándares imposibles que exigía la dinastía familiar. El famoso psicólogo clínico, experto en trauma generacional, el Dr. Mark Wallen, explica en un gran estudio que los graves traumas familiares sin resolver acaban transmitiéndose biológicamente mediante diversas modificaciones epigenéticas. Y de hecho, los nietos de gente con traumas severos presentan los patrones de cortisol alterados y unas respuestas de estrés hiperactivadas. Tienen más tendencia a ciertas adicciones o al propio suicidio, incluso sin haber sufrido personalmente aquel trauma original. Si llevamos este modelo médico a los Kennedy, vemos un patrón clarísimo. Joseph traumatizó a todos sus hijos usando un abuso psicológico sistemático que disfrazaba como entrenamiento para alcanzar el éxito. Esos hijos heridos traumatizaron a sus propios hijos, perpetuando este ciclo. Y es que cada generación hereda dinero y el apellido, pero también muchísima ansiedad completamente patológica, problemas para gestionar emociones y la creencia muy arraigada de que su valor real como seres humanos depende de lograr éxitos externos imposibles de sostener. A toda esa disfunción psicológica, añada otros factores materiales que acabaron empeorando el daño. Una riqueza extrema que daba acceso libre a drogas, alcohol, aviones privados y situaciones mortales, libres de las restricciones que tenemos todas las personas normales. Si a un Kennedy se le antojaba pilotar un avión sin tener ni idea, le sobraba el dinero para comprársela. Si buscaba drogas, tenía los contactos para conseguirlas al instante. Si cometía un delito, había abogados que le sacaban del apuro enseguida. Y luego estaba la prensa, que convertía cualquier tropiezo privado en un circo público, multiplicando la presión y borrando cualquier opción de enmendar los errores en la intimidad. Un chaval de barrio con una adicción puede curarse en secreto, pero un Kennedy adicto se vuelve portada nacional, disparando la vergüenza y el aislamiento. Esos contactos políticos permitían que, casi siempre, esta familia esquivara el peso de la ley por cosas que meterían a cualquiera en la cárcel. Ed Kennedy mató a Mary Jo Kopechne y solo recibió una condena en suspenso. Esa ausencia de castigos de verdad generó un aire de impunidad que acabó alimentando un comportamiento aún más destructivo. Tampoco podemos descartar del todo la teoría de que ciertas tragedias Kennedy no fueran simples accidentes, sino algo planeado. Joseph levantó su fortuna haciendo tratos con la mafia. Sus hijos luego traicionaron a esos criminales cuando Bobby, como fiscal general, fue a por ellos sin ninguna piedad. ¿Fue el asesinato de John Fitzgerald Kennedy una venganza mafiosa? Un ajuste de cuentas por traicionar a quienes los auparon hasta el poder. Y el asesinato de Bobby 5 años después, para rematar la faena. ¿Esos otros accidentes familiares? ¿Realmente accidentes o asesinatos encubiertos? Esta teoría tiene ciertos indicios circunstanciales, pero jamás llegará a demostrarse del todo. Lo único 100% seguro es que Joseph pactó con la pura mafia, y firmar con el diablo trae consecuencias que manchan a varias generaciones. Entonces, ¿existe de verdad la maldición Kennedy? La pura verdad es que sí, existe. Pero no es el típico maleficio sobrenatural que mucha gente se imagina. Es una condena que la propia familia se construyó el día que Joseph decidió que el poder valía mucho más que el cariño, que ganar lo era todo antes que ser felices, que la marca Kennedy debía deslumbrar al mundo entero, dando igual, absolutamente igual la oscuridad que pudriera sus cimientos. Esa maldición no se pasa con brujería, ¿qué va? Se contagia mediante traumas familiares, exigencias venenosas y una total incapacidad para frenar esos bucles destructivos. Porque reconocer que el núcleo de la familia está podrido implicaría aceptar que tanto dolor acumulado, tantas muertes absurdas y todos esos sacrificios no sirvieron de absolutamente nada. Y para los herederos vivos, confesar eso da muchísimo más miedo
que continuar atrapados bajo la gran sombra de su tragedia. Hoy, en 2025, si visitas Hyannisport y paseas por la playa frente a su histórica finca, una tarde cualquiera de otoño, ya sin turistas a la vista, justo cuando el sol empieza a esconderse por el inmenso horizonte, pintando todo el océano de tonos naranjas y morados, te encuentras exactamente la misma estampa que en cualquier villa millonaria junto al mar de Cape Cod. Caserones coloniales de un blanco inmaculado, tejados oscuros Y unas zonas verdes que están minuciosamente cuidadas, con cada maldito arbusto recortado al milímetro. preciosos muelles de madera donde todavía hoy algunos veleros se balancean tranquilos con la marea del Atlántico. Hay banderas de Estados Unidos ondeando al viento, casi como si aquel lugar fuese la postal perfecta del sueño americano. Pero si conoces bien toda la historia, si sabes cuántos cuerpos acabaron saliendo por esas mismas puertas en ataúd a lo largo de 80 años, Si logras asimilar que casi cada habitación de aquellas mansiones fue testigo de lutos eternos, de llantos y alaridos de desesperación que todo el dinero del mundo nunca logró callar. Entonces todo cambia. Ya no ves una simple mansión, ves un mausoleo inmenso, disfrazado de auténtico paraíso. un recordatorio brutal, esculpido a base de madera blanca y piedra fría, de que tanto poder y tanta cuenta bancaria no frenan a las tragedias. De hecho, en el clan Kennedy da la impresión de que la traen como un imán tira de la chatarra. La gran lección de este famoso recinto no es la típica cantinela de que el poder ensucia o que el dinero no compra sonrisas. Esas son moralejas muy facilonas. Están demasiado vistas para tratar un relato histórico tan retorcido y tan desgarrador como este. La enseñanza final es 1000 veces más concreta y, sinceramente, mucho más escalofriante. Mira, puedes amasar toda la fortuna del planeta, todo el poder político posible, entrada directa a las escuelas de élite, influencias brutales y los chalets más impresionantes frente a unas vistas de postal. Pero aún así, si levantas ese imperio sobre cimientos de pura ambición sin ética alguna, control psicológico agobiante, secretos macabros enterrados bajo la alfombra sin llegar a limpiarse, Y esa soberbia de que tu propia sangre nació para arrasar cueste las vidas que cueste, créeme, no estás forjando ningún legado glorioso. estás fabricando una jaula de oro que, a la larga, destrozará a cualquiera que cargue con tu apellido. Porque Joseph Kennedy soñaba con que sus hijos gobernaran todo Estados Unidos, reinando durante varias generaciones casi como una auténtica quería. Una dinastía moderna, a nivel de los Medici o los Rothschild. Y en parte consiguió su gran deseo. Un hijo llegó a ser el presidente, otro casi lo consigue. Pero el altísimo precio fue ver morir de forma violenta a 4 de sus 9 hijos y asumir en lo más hondo de su mente paralizada durante los últimos 8 largos años de su vida, que había sentenciado a las nuevas generaciones a cargar con unas expectativas brutales, que acabarían matándolos lenta o rápidamente. Fíjate, las dinastías realmente duraderas, esas que mantienen poder y mucha influencia durante siglos, jamás se construyen solo con pura ambición política. Se forjan sobre valores bien transmitidos, sobre bases de apoyo firme entre las generaciones, Sobre saber adaptarse cuando las cosas cambian. sobre un amor de verdad que no exige triunfos externos. Pero los Kennedy lo apostaron todo a la personalidad magnética de unos cuantos familiares brillantes. Y claro, cuando esos pocos acabaron asesinados o totalmente destruidos, No quedó ninguna base sólida sosteniéndolos. Solo un famoso apellido, algunas fotos amarillas y el gigantesco complejo vacío. Allí los fantasmas de todo aquello que pudo llegar a ser aún deambulan por las habitaciones cerradas. Si paseas por esa playa al atardecer, si prestas mucha atención, casi logras oírlos. risas de niños que jamás llegaron a crecer. Llantos desgarradores de madres enterrando a sus hijos. Murmullos de hombres poderosos dándose cuenta demasiado tarde de que conquistaron el mundo, pero acabaron perdiendo su alma por el camino. El complejo Kennedy sigue ahí de pie, como monumento involuntario. Una dura verdad que Estados Unidos todavía no logra digerir. Esa idea de que puedes tener absolutamente todo el éxito y aún así acabar sin nada. Que ese famoso sueño americano, cuando lo persigues a ciegas, sin ética ni pensar en las duras consecuencias, puede terminar convertido en la peor de las pesadillas americanas jamás creadas. Y cuidado, porque esa famosa maldición que ya ha aniquilado a 15 miembros de la dinastía Kennedy en apenas 8 décadas, no necesita tener origen sobrenatural para ser brutalmente real. Hablo de la maldición que crea cualquier familia cuando olvida por completo
que las personas no son simples peones sacrificables en oscuros juegos de puro poder, que tus hijos no son herramientas para cumplir las ambiciones frustradas de sus padres, que ninguna enorme cantidad de éxito mediático o poder compensará jamás el duro vacío del amor incondicional ausente. Y esta ha sido la trágica historia de la mansión Kennedy y la maldición que persigue sin descanso a la familia más poderosa de Estados Unidos. Una investigación forense de cómo la ambición extrema construye crueles prisiones generacionales, hábilmente disfrazadas como lujosos palacios frente al mar.